Sí, le escuchamos, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Y bueno, ya empezaremos en todo caso. Hemos quedado ayer que en una primera instancia, el día de hoy, vamos a hacer, bueno, se va a presentar un pequeño resumen de lo que es el reglamento de preinversión, que también nos va a servir como base para poder explicar en qué momento también todos estos conceptos que vamos a aprender también se van a poder usar al momento de registrar información en el SISIN web, ¿no? Como, bueno, recordando del día de ayer, ya bueno, viendo lo que son los conceptos en sí de lo que es inversión pública, ¿no? Tenemos que saber que un proyecto es un esfuerzo único, planificado y temporal, ¿no es cierto? Es un esfuerzo único porque solamente se tiene que hacer una sola vez. No pueden hacerse proyectos, no puede haber proyectos que duren toda la vida, ¿no? También tenemos que saber que un proyecto tiene que tener un ciclo de vida, es decir, tiene que tener su preinversión, tiene que tener su etapa de preinversión, su etapa de ejecución y su etapa de operación, ¿no? En el tema de lo que es inversión pública netamente, lo que se registra en el SISIN web, solamente son en la etapa, son los proyectos tanto en su etapa de preinversión o en su etapa de ejecución en su etapa de ejecución. Entonces, la parte de operación ya es la parte netamente de funcionamiento. Asimismo, el día de ayer se ha podido explicar que lo que son también existen varios tipos de proyectos, que son los proyectos capitalizables y los proyectos no capitalizables. En el caso de los proyectos capitalizables son aquellos que incrementan el capital físico, ¿no? El capital físico, es decir, como en el caso de puentes, escuelas, mercados, en el caso de hospitales, esos son proyectos capitalizables porque incrementan el capital físico. Y los proyectos no capitalizables son aquellos que incrementan las capacidades humanas. También está considerado también el tema de los proyectos medioambientales, ¿no? No son tanto, son más, no es tan fácil, o sea, son capacidades que van aumentando, sobre todo para los beneficiarios, capacidades técnicas, capacidades de ese tipo de características, ¿no? Ya, ahora lo que vamos a ver sobre todo es un poco para que ustedes conozcan cómo se tiene que enfocar una preinversión, cuáles son las características anteriores que se tenían con el tema de preinversión y cómo es que ahora, ya ni tan ahora, ¿no? Son a partir del 2015 para adelante que se está manejando todo lo que es el reglamento de preinversión, ¿no? Bueno, vamos a poner la diapositiva correspondiente. Son unas cuantas diapositivas, no son muchas. Un ratito. Ahora sí. Se ve la presentación, ¿no? Sí, sí. Ya. Sí, Bueno, el reglamento de preinversión ha, ha sido aprobado ya en la gestión 2015, ¿no? Donde prácticamente, ya, entonces, como antecedentes, por ejemplo, se puede decir que antes de este nuevo reglamento de preinversión,
los proyectos tenían que seguir el siguiente ciclo, por ejemplo, ¿no? Tenían que haber, por ejemplo, el estudio de identificación. Bueno, bueno, preliminarmente, hace más de 10 años, por ejemplo, había el reglamento el ciclo de vida de un proyecto de inversión pública era primero hacer un perfil del proyecto, luego se tenía que hacer la prefactibilidad, luego la factibilidad, que era sobre todo el tema de la preinversión. Luego en la etapa de inversión se hacía el diseño final y la ejecución. Entonces, eran demasiados pasos para hacer un proyecto de inversión pública. Posteriormente a eso se estaba manejando, estaba en vigencia el anterior reglamento de preinversión, donde se suprimían varias etapas y solamente se tenían 3 etapas, ¿no? El estudio de identificación, el estudio técnico, económico, social, ambiental, que era el TESA, y luego se pasaba a la fase de ejecución, ¿no? Entonces, de igual manera, se tenían 3 etapas que necesariamente tenían que pasar un proyecto de inversión pública, ¿no? Además, en este último reglamento de preinversión, antes del vigente, ¿no? Sobre todo se decía que los estudios se clasificaban en proyectos mayores, ¿no? En aquellos proyectos mayores que el monto de la inversión no excedía los 1 millón de bolivianos, solamente se podía hacer un estudio de identificación. Si el proyecto costaba menos de 1 millón de bolivianos, entonces solamente se hacía el estudio de identificación e inmediatamente pasaba a su fase de ejecución. Si el estudio te mencionaba que el proyecto costaría más de 1 millón de bolivianos, entonces no solamente se hacía el estudio de identificación, se tenía que hacer el TESA y luego recién pasar a la fase de ejecución. Entonces era muy complicado hacer proyectos de inversión pública porque seguía muchas fases, se tenía que hacer muchos procedimientos, se tenía que invertir incluso mayores recursos al momento para la ejecución de un proyecto que tengan donde se garantice todo el ciclo del proyecto. En ese sentido, ya a partir del 2015 se aprueba el reglamento básico de preinversión que está en actual vigencia, ¿no? En todo caso, este reglamento de preinversión te dice que va a haber una sola etapa en la parte de la preinversión. Una vez concluido la etapa de preinversión, ya puede pasar a la etapa de ejecución directamente. Ya no había ese hecho o esos pasos previos. Primero hacer el estudio de identificación, luego pasar al TESA, luego recién pasar a la ejecución. Entonces se ha suprimido uno de los pasos, ¿no? Pero también hay un previo antes de hacer un estudio de preinversión, ¿no? O lo que se llama estudio técnico de preinversión, un LTP, ¿no? Este reglamento te dice para inscribir un proyecto en su etapa de preinversión, tenemos que elaborar un informe de condiciones previas. Este informe de condiciones previas es un documento o un resumen, por así decirlo, son antecedentes que tiene que cumplir un estudio de preinversión donde se justifique sobre toda la parte legal, se identifique cuál es la idea del proyecto, si existe compromiso social. Uno de los temas muy latentes en cualquier proyecto de preinversión es el compromiso social, que tengan en qué estado está el estado de situación del proyecto, etcétera, etcétera. Son varios pasos o varios requisitos que te piden hacer a través de un informe de condiciones previas. Con este informe de condiciones previas, lo que se quiere es que
el proyecto de preinversión que elaboremos tenga las condiciones mínimas necesarias para que al momento de la ejecución de la preinversión no se tengan problemas y por lo tanto retrase la elaboración de esta preinversión. Entonces, esta es la característica principal, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver al momento del registro de un proyecto de inversión o en su fase de preinversión en el CICIN Web. Nosotros tenemos que garantizar que al momento de inscribir un proyecto en su fase de preinversión, en su fase de estudio de diseño técnico de preinversión, EDTP, ¿no? tenga ya un informe de condiciones técnicas, un informe técnico de condiciones previas aprobado, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos como usuarios del CICIN Web, tenemos que garantizar que tengan ese documento, ¿no? En todo caso. Ya, asimismo, también para conocimiento de cada uno de ustedes, es importante que se vea cómo era antes el tema de las características que tenía que tener un estudio de preinversión, ¿no? Antes se tenían 2 etapas. Actualmente con este nuevo reglamento solamente hay una etapa nada más, ¿no? Antes había 2 etapas, era el EI y el TESA, ahora solamente es una etapa que es el EDTP, Estudio de Diseño Técnico de Preinversión. También como objetivo del estudio contemplaba, antes era para la toma de decisiones, ahora es para apoyar a la ejecución, ¿no es cierto? Porque ya incluso con el informe de condiciones previas ya estás garantizando que el proyecto de preinversión va a cumplir o no va a tener problemas para su ejecución correspondiente o para su elaboración del estudio, ¿no? Antes no se identificaba qué tipo de proyectos de preinversión se podían ejecutar. Ahora, en este nuevo reglamento se definen 5 tipos de proyectos de inversión y cuando se estén haciendo un proyecto de preinversión, nosotros con el actual reglamento tenemos que identificar a cuál de las tipologías de proyectos va a pertenecer nuestro proyecto, ¿no? Y eso también tienen que al momento de registrar un proyecto de preinversión, también tenemos que saber qué tipología es. No es hacer o sea, siempre cuando se estén elaborando proyectos de preinversión, tienen que estar orientados a ese tipo de tipologías, ¿no? Luego también ya no se definen, también existen categorización de proyectos, hay proyectos medianos, menores, y definidos por los sectores, ¿no? Y se va definiéndose varios tipos de características que ahora se tienen con el nuevo reglamento de preinversión. Uno de los principales es el tema son una de las cosas nuevas que tiene este reglamento de preinversión es la que se refiere al contenido de los estudios. Los estudios con el reglamento actual ya son referenciales, es decir, que ya tienen que abarcar todas las características que va a tener el proyecto de inversión pública con todos sus componentes, ¿no es cierto? Sus componentes de ingeniería, sus componentes ambientales, sus componentes legales, etcétera. Entonces, son estas características que debe tener actualmente un proyecto de preinversión. Cuando en su momento nosotros, al momento de inscribir un proyecto de preinversión, ¿no? Tenemos que, entre la documentación que nos tengan que
que remitir son ya sea el informe de condiciones previas. Este informe de condiciones previas tiene que ser aprobado por la MAE. Si no está aprobado por la MAE, nosotros no se podría o no se debería registrar en el CICIN web. Esas son las peculiaridades y los requisitos que nosotros mismos como usuarios del CICIN web tenemos que solicitar a las unidades ejecutoras, ¿ya? Les hablaba de las tipologías que tiene que tener un proyecto de preinversión. Cuando se estén haciendo los proyectos de preinversión, tienen que estar orientadas a cinco tipologías de proyectos de inversión pública. En este caso son proyectos de preinversión, ya sea tienen que estar proyectos de preinversión orientados a proyectos de investigación de desarrollo tecnológico, tienen que ser proyectos de inversión de desarrollo empresarial productivo, proyectos de apoyo al desarrollo productivo, proyectos de desarrollo social o proyectos de fortalecimiento institucional. Entonces, solamente en estas 5 tipos de tipologías de proyectos de inversión son los que tienen que estar establecidos en el informe de condiciones previas, ¿no? ¿A cuál de esos van a estar? ¿No? Entonces, cuando a nosotros nos manden un proyecto de preinversión o para su inscripción, tenemos que identificar a cuál de los 5 tipos tienen que estar orientados. Y eso nos va a servir para poder registrar en el CICIN web, ¿no? Luego, también hay un tema bien importante, ¿ya? Que tienen que tienen que considerar que también es admitible en el CICIN web. Es el tema de proyectos llave en mano, ¿no? Los proyectos de llave en mano son aquellos proyectos que se inscriben o que se van a ejecutar sin tener el estudio técnico de preinversión, sin tener el EDTP, ¿no es cierto? En este caso se inscriben, son proyectos que en una primera instancia se van a hacer con una misma empresa. En este caso se contrata una empresa para que primero se haga el estudio de preinversión, inmediatamente se haga el estudio de preinversión, directamente pase a su ejecución. Son proyectos que tienen que reunir ciertas características, pero no cualquier tipo de proyectos que queramos ejecutar, que por temas de ganar tiempo, por temas de poder aminorar procesos de contratación o procesos de licitación, se puedan inscribir como llave en mano. Tienen que tener ciertas características. Y estas características o estos requisitos, ¿qué son para poder inscribir proyectos llave en mano? Lo primero es que tienen que tener informe de condiciones previas, el informe que ya les he hablado anteriormente, ¿no? Al momento que cualquier proyecto de preinversión con el nuevo reglamento tiene que tener el informe de condiciones previas. Aparte de tener el informe de condiciones previas, tiene que tener un informe de justificación de conveniencia técnica. Y estos son los 2 requisitos importantes. En el primer caso ya les he hablado cuáles son, qué acápites tienen que tener el informe de condiciones previas. Para esta otra parte, que es el informe de justificación técnica, tiene que tener este informe de justificación de conveniencia técnica, el grado de complejidad del proyecto a nivel técnico que va a tener, el nivel de especialización del contratista, es decir, solamente son aquellos proyectos llave en mano cuando no existen contratistas en el mercado, tiene que tener cierta especialización, ¿no es cierto? También tiene que contener la oferta de proveedores especializados, o sea, tiene que haber un número definido o un número bien definido de qué empresas pueden hacerse solamente ese tipo de proyectos, ¿no? La tecnología innovadora que van a utilizar al momento de ejecutar ese proyecto, la transferencia de tecnología y capacidad y análisis de ingeniería.
esas son las características, esos son los requisitos para poder inscribir un proyecto llave en mano, ¿no? Cuando se inscribe un proyecto llave en mano, por si acaso, se va a inscribir como en su etapa de ejecución directamente, pero ya al momento de su etapa de su ejecución, ya al momento de ejecutar el proyecto, ya entre sus términos de referencia del proyecto, lo que se va a firmar en su contrato de la empresa, lo primero que hace la empresa es hacer el estudio técnico de preinversión. Una vez aprobado el estudio técnico de preinversión, recién pasa a la construcción, ¿no? Esas son las características, ¿no? En el caso de los proyectos llave en mano, bueno, normalmente se lo utilizan para proyectos complejos sobre todo. Por ejemplo, ¿no? Los proyectos llave en mano, los que se han hecho sobre todo son a nivel de los ministerios, ¿no? Uno de los proyectos que se ha hecho de este estilo es la planta de urea y amoníaco en Chapare, ¿no? Es la que se está produciendo la urea. Ese proyecto, por ejemplo, lo que se ha hecho es una llave en mano. ¿Por qué? Porque no hay empresas que hagan estudios de preinversión o tengan la capacidad técnica o la experiencia para hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es llave en mano a la misma empresa. En una primera instancia han hecho la preinversión, han hecho el diseño de todo el proyecto y una vez aprobado el diseño directamente ha pasado a su etapa de ejecución. La complejidad de este tipo de proyectos, la complejidad sobre todo es poder obtener el informe de justificación de conveniencia técnica. Este sí es el requisito, este es lo más, la diferencia que te va a poder garantizar o te va a dar viabilidad a que se inscriba el proyecto llave en mano, ¿ya? Entonces, esas son las características de un repaso a grandes rasgos de lo que es el reglamento de preinversión. No sé si hay alguna pregunta sobre este tema particular para ya pasar al manejo del sistema en sí. ¿Ya? Entonces empezaremos, si no hay preguntas, si no hay dudas sobre el reglamento de preinversión, porque eso va a ser muy importante que ustedes conozcan, estimados colegas, y se van a dar cuenta en qué momento utilizamos todos estos conceptos que hemos estado hablando tanto el día de ayer como el día de hoy. Ahora, entrando ya netamente a lo que es el manejo del SISIN Web, que es lo principal de este curso, ¿no es cierto? A ver, vamos a entrar a ver directamente. Para entrar al SISIN Web, lo primero que tenemos que es entrar a la página web del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, ¿ya? En este caso es el BITFE, Ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Se está viendo, ¿no? Lo que estoy compartiendo. Sí, está cargando la página. Está cargando. Ya, entonces en la página web tenemos los enlaces correspondientes a la página web del SISIN Web. Ya.
directamente entraremos a la página, colocan directamente en el buscador CICIN Web. Esta es la página oficial del CICIN Web. Uno puede ingresar directamente. Ahora, cada institución, a cada institución, el Viceministerio de Inversión Pública asigna usuarios, ¿no? Hay varios tipos de usuarios. Hay un usuario que son administradores, hay usuarios que son operadores de seguimiento físico, hay usuarios de operadores de seguimiento financiero, hay usuarios de consulta específicamente sin que se pueda modificar la información, y esos 4 tipos principales de usuarios. Ahora, si en su momento ustedes llegan a ser usuarios administradores, ¿no? Ustedes van a tener toda la gama de poder registrar información respecto a los proyectos, respecto a la parte financiera, a la parte física, a la parte de cierre de proyectos, todo el espectro, todas las características, todas las funcionalidades que tiene el sistema, ¿no? Para el caso específico, para este curso, lo que vamos a hacer es ingresar con mi cuenta, vamos a hacer algunos ejemplos de cómo se maneja, y bueno, de esa forma ustedes van a poder ver de manera más extensa de toda la funcionalidad que tiene este sistema del CICIN Web, ¿ya? Una vez que tengamos esto, por así decirlo, aquí ya tengo mi administrador, ya tengo la contraseña escrita, vamos a colocar el código CAPTCHA. Entonces hemos entrado aquí, ¿no? Esta es la página principal del CICIN Web. Tiene varios módulos el CICIN Web. Los módulos principales es el tema del registro de proyectos. En este módulo se registra toda la información que hemos hablado el día de ayer, por ejemplo, lo que es la problemática, lo que es el nombre del proyecto, con sus características de acción, objeto, localización, dónde va a estar ubicado, qué tipo de proyecto es, si es capitalizable, no capitalizable, en qué fase de proyecto es, en sí todos los conceptos que hemos aprendido el día de ayer. Luego también tiene el tema de los dictámenes, ¿no? El día de ayer también se mencionó que un dictamen es una declaración jurada de la MAE al momento de la inscripción de un proyecto, donde se garantiza que todos los proyectos al momento de inscribir el proyecto, reúne las características, reúne los requisitos necesarios para poder registrar ya en la institución. Luego se tiene esta opción de referencia plan-programa, solamente es una referenciación de a qué programa está orientado nuestro proyecto que vamos a inscribir. Luego se tiene el tema de la importación de registros. Tiene esta opción, en muchos de los casos hay instituciones que manejan un número amplio, un número considerable de proyectos de inversión, ¿no? Con esta opción nosotros a través de una planilla Excel podemos cargar varios proyectos al mismo tiempo, ¿ya? Pero bueno, en este caso vamos a verlo paso por paso cómo se registra en la medida,
cómo se registra un proyecto un solo proyecto al mismo tiempo, ¿no? Luego tiene la opción de presupuesto plurianual, donde están los módulos de recursos, es decir, qué recursos cuenta la institución para poder ejecutar proyectos de inversión pública, ¿ya? No solamente de la gestión actual, sino de las futuras gestiones, ¿no? Porque no nos olvidemos, de acuerdo al concepto que les he mencionado ayer, ¿no? El costo total de un proyecto diferencia del presupuesto de la presente gestión, ¿no es cierto? Un proyecto puede tener un costo, por así decirlo, de 10 millones de bolivianos que se va a ejecutar en 3, 4 años y solamente para el presupuesto actual solamente se inscribe lo que se va a ejecutar y en otros presupuestos tenemos que programarlos en las futuras gestiones. Para las siguientes gestiones son presupuestos referenciales, ¿no? Que va a depender, que va a tener que ser ajustado de acuerdo a lo que se vaya ejecutando, ¿ya? Luego tenemos la programación de la inversión, ¿no? Es la relación del dar los recursos correspondientes año tras año. Luego está el cierre plurianual. Este es el cierre plurianual, es el tema de concretar todo el presupuesto plurianual de todo lo que es nuestra inversión pública en un determinado momento, ¿ya? Luego está el presupuesto anual, ya les he mencionado, es la asignación de un presupuesto para un proyecto determinado en una gestión, ¿no? Luego se tiene la programación presupuestaria, es ya asignar a nivel de partidas presupuestarias qué partidas va a tener cada uno de los proyectos, ¿no? Bueno, también se tiene el cierre presupuestario. Este cierre presupuestario, sobre todo la opción de cierre presupuestario, sobre todo se lo hace al momento de la formulación del anteproyecto de presupuesto, ¿no? Esto, bueno, si ustedes si están en alguna institución pública, usted sabe muy bien que el anteproyecto de presupuesto de una gestión determinada o para la siguiente gestión se lo realiza normalmente entre agosto y septiembre de cada gestión. Entonces ya estamos a pocos días de comenzar, por si acaso, este proceso de formulación del anteproyecto de presupuesto y el cierre, por así decirlo, el cierre de todo este proceso en el sistema se lo hace a través del cierre presupuestario, que también les voy a mostrar cómo se elabora. Luego están los proyectos, los proyectos catálogos, es decir, hay un momento cuando se registra un proyecto donde se tiene que dar la opción del catálogo. El catálogo es agarrar y decir, estos proyectos son los que yo voy a ejecutar y estos proyectos son los que se van a reflejar en el SIGEP, ¿no? En este caso, ¿no? Siempre es importante que ustedes sepan, ¿no? Que lo que es inversión pública siempre se va a cargar en el SISIN Web. Una vez cargado en el SISIN Web, el Ministerio de Economía, bueno, el BIF en este caso, el Ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, agarra todo el presupuesto que se ha cargado en el SISIN Web y es reflejado en el SIGEP. Y a través del SIGEP ya es el tema presupuestario netamente, ¿no? Porque el SIGEP no maneja estos conceptos, ¿no? De problemáticas, de costo total, etcétera. Solamente maneja el tema de presupuesto de la gestión, ¿no? Por eso el SIGEP es un sistema presupuestario, mientras que el SISIN Web es un sistema de manejo de información de la inversión pública. Luego también tiene el tema de seguimiento financiero. En el tema de seguimiento financiero, sobre todo es lo que se hace una programación financiera con relación a cuál va a ser mi programación a nivel financiera, cómo se está programando para la ejecución del proyecto durante la gestión, ¿no? También existe el seguimiento físico. Bueno, en el caso del seguimiento financiero, por ejemplo, anteriores, bueno, hasta
este módulo era usado en totalmente, por así decirlo, totalmente separado lo que era la parte física hasta hasta hace 3 meses prácticamente, ¿no? Desde hace 3 meses se ha implementado un nuevo módulo que es el seguimiento físico. En este módulo de seguimiento físico, el BIFE lo que nos está obligando es relacionar la parte física del proyecto con la parte financiera, ¿no? Ambas informaciones tienen que ser llenadas en este módulo de seguimiento físico. Entonces, el seguimiento financiero ya no se está utilizando más que todo sobre todo en este momento, para la programación financiera exclusivamente. ¿Cuánto se va a gastar mes por mes? Pero ya para el registro, para la ejecución financiera física, ya se hace relación en la opción de seguimiento físico. Luego tenemos la opción de cierre de cierre de la inversión, es decir, cuando el cierre de la inversión es cuando un proyecto concluye toda su ejecución del proyecto. Cuando ya ha concluido, tenemos que cerrar el proyecto, tenemos que llegar a cerrar y sacar un dictamen de cierre de proyecto. Entonces, en este módulo se hace esa acción de cerrar un proyecto. Luego tenemos, bueno, hay algunas opciones también de alertas tempranas. En de opciones de alerta tempranas te dice cuánto ha sido tu programación física, cuánto está tu programación financiera y cuánto estás ejecutando de esa programación. Y te da algunas opciones en las que puedes ver cómo te estás desviando con relación a lo que tú te has programado. Luego tenemos varios tipos de reportes, ¿no? Que tiene el sistema. Entonces son reportes de toda índole que vamos a verlo si la medida o si el tiempo nos alcanza. Como podrán ver, son bastantes opciones que tiene el sistema y bueno, voy a tratar de ser lo más detallado posible para que ustedes, al momento que ustedes que empiecen a manejar el sistema, ya tengan conocimiento de todas las opciones que tienen. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta hasta este punto para poder ya ver con un ejemplo específico de cómo se llena un proyecto. Dicen con relación al usuario y la contraseña, tiene que ser exclusivamente responsabilidad de quien llena el SISIN, ¿no? Claro. Bueno, en este caso, ¿no? Nosotros, bueno, como lo que se ha implementado desde esta gestión, ¿no? Es llenar un formulario que tiene que firmar la MAE por si acaso, ¿ya? Este formulario se llena con los nombres de los funcionarios que van a hacer uso del SISIN web, que son los funcionarios que la MAE designa para que se llene toda la información. Esto es emitido a través de una nota oficial al BIFE, y el BIFE te asigna a través de tu correo electrónico, ya mandándote a tu correo electrónico el usuario y la contraseña que va a ser responsabilidad del funcionario asignado. Por eso es importante, ¿no? Si en algún momento ustedes van a ser los responsables, ¿no? Tengan cuidado en el manejo del login y la contraseña. Eso yo les recomiendo, ¿no? Porque al momento de registrar la información, tanto físico, financiero, como registro de un proyecto, va a estar relacionado al usuario. Es igual que en el SIGEP, por ejemplo, ¿no es cierto? En el SIGEP, para habilitártelo o un usuario, tienes que llenar cierta información, ¿no?
y todas las acciones que haces en el SIGEP están relacionadas al usuario. Es lo mismo en este caso, ¿no? Y esto, bueno, esta opción ya de usuarios, no hace el año pasado se ha empezado a implementar los tipos de usuarios. Antes solamente había un tipo de usuario, que era un usuario general por entidad. Ahora sí se puede distinguir varios tipos de usuarios por entidad. Ok, Lisa, otra consultita, pero en este caso creo que seguimos en entidad con el usuario del año pasado, entonces sería actualizarlo, ¿no? Porque incluso ya creo que el funcionario no está y siguen ocupando el mismo usuario. En este caso, bueno, en este caso ha habido una comunicación del Viceministerio de Inversión Pública donde todas las cuentas de los usuarios anteriores han sido canceladas. No, si no han sido actualizadas, ¿no es cierto? Entonces sería bueno que ustedes manden una nota al viceministerio para que cancelen todas las cuentas de los usuarios que tienen acceso al SISIN web y solamente sean asignados a los usuarios que ustedes designen, ¿no? En el comunicado, podemos ver el comunicado, por ejemplo, que ha salido, creación de usuarios para el sistema de información, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el comunicado del viceministerio, ¿no? En esta opción de comunicados y publicaciones, creación de usuarios para el sistema de información sobre inversiones. En este módulo pueden ver qué te dice ese comunicado. Y el comunicado te está diciendo que hasta cierto momento nomás tenía que estar vigente estos usuarios. Si siguen los mismos usuarios, sería bueno que cumplan este comunicado y manden con los nombres nuevos o con los nombres actuales los usuarios para que no hagan mal uso del sistema o no estén llenando o no se estén registrando qué usuarios están haciendo uso del sistema para tener incluso un control, ¿no?, estricto a nivel de la institución. Ya, ok, gracias, Lisa, por la aclaración. ¿Ya? Entonces, Ingeniero, sí, dígame. algo más respecto a este tema de los perfiles. Entiendo que, como han mencionado, desde el año pasado están vigentes la clasificación de perfiles, ¿no? Sí, Imagino que tratándose de entidades territoriales autónomas, eh, las asambleas legislativas y los consejos municipales pueden solicitar el perfil consultas y este trámite tendría que realizarse mediante la MAE de la entidad, o cuál sería el procedimiento claro. solamente para verificar, ¿no? Claro, en este caso se supone que los consejos municipales o las asambleas departamentales no son entidades o no son, en todo caso, partes de las ETAs que ejecutan proyectos de inversión pública. Yo no he visto en ningún momento, bueno, en teoría sí podrían hacerlo, ¿no? Como en el caso del proyecto, en el caso del proyecto de construcción del nuevo Palacio Legislativo de La Paz, podrían hacerlo, ¿no? Pero normalmente son rarísimas las causas, ¿no? A lo mucho en el tema de infraestructura de su propia infraestructura harán un proyecto de inversión pública, ¿no? Pero normalmente no ejecutan tipo de proyectos. Entonces, pero sí tienen la cualidad de hacer fiscalización al Ejecutivo. En esa cualidad o en esa obligación, en sus tareas de fiscalización, sí pueden solicitar un usuario, pero que sean exclusivamente de consultas, ¿no? Y eso tiene que ser a través de la MAE. En ese sentido, Inge, ¿existe alguna norma que regula, digamos, esta posibilidad en el caso de que yo quisiera solicitar, digamos, teóricamente, no hipotéticamente, yo quisiera solicitar a la MAE, ya sea al gobernador o
al alcalde le solicito se me habilite el perfil de consultas y se niegue a facilitarme o a solicitar, a tramitar ante el BIFE este perfil para que yo pueda acudir por la vía correspondiente. ¿Hay alguna norma que autorice esta situación? Es decir, que el acceso a perfil de consultas, ¿no? Claro, en este caso, como consejo, como órgano legislativo, están en todo su derecho. Si es que no habría la voluntad, ya podrían incluso acceder directamente a través del viceministerio directamente, ¿no? Pero lo lógico es que la MAE solicite, porque no podría negarlo. Esto es una información cualquier tipo de información que estén en los sistemas oficiales puede ser accedido no solamente por los órganos legislativos, también por Contraloría. La Contraloría también tiene acceso a la información del SISIN Web, puede ser accedido a través de auditoría interna, que son entidades o son partes del sistema de administración pública que corresponden al control, ¿no es cierto? Entonces, no debería negarse un alcalde, ¿no? Y si se niega, podrían hacerlo a través directamente del viceministerio. Gracias, muy amable. ¿Ya? Entonces, haremos un ejemplo de cómo se llena un proyecto de inversión pública, ¿no? Y van a ver que ustedes, todos los conceptos que les he mencionado anteriormente, es de mucha importancia, ¿ya? Entonces, para poder registrar un proyecto de inversión pública, lo primero es registro de un proyecto. Vamos a hacer la prueba en el usuario que yo tengo hasta cierta parte. Como podrán ustedes comprender, yo no puedo grabar hasta sacar un dictamen, todo eso, porque estaría corrompiendo la información. Pero siempre hay un proyecto de inversión pública, se puede generar información hasta cierta parte. Y hay momentos, al momento de registrar, casi al momento de concluir, que si se graba completamente, entonces ese proyecto ya no puede ser borrado, y para ser borrado se tiene que hacer todo un trámite, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a crear un nuevo proyecto, ¿ya? Proyecto de inversión pública, un nuevo proyecto. Vamos a denominar, en este caso, la construcción de un camino, de un puente, ¿ya? Va a ser nuestro proyecto construcción de un puente. Nosotros hemos dicho que un proyecto tiene 3 componentes: acción, objeto y localización. Entonces, lo primero que tenemos que decir, ¿de quién va a ser responsable este proyecto? ¿No? En este caso, de la entidad donde uno trabaja. El código SISIN. El código SISIN, nosotros puede haber 2 opciones. La primera, que tengamos un control de todos los proyectos que hemos asignado códigos SISINes, o a final de cuentas el sistema te va a asignar el último más uno, por así decirlo, del código SISIN del que hemos asignado en el último proyecto, ¿ya? Luego, esto es importante por si acaso, ¿no es cierto? Ya al momento de la caracterización o del nombre que vamos a dar al proyecto. Hemos dicho que es acción, objeto y localización. Eso nunca se olviden por si acaso, ¿no? La acción es una lista de proyectos, una lista de acciones que te determina el sistema. No podemos nombrarlo en ningún momento cualquier nombre a un proyecto, tiene que estar regido a estas acciones que te determina el sistema. En este caso, por ejemplo, yo voy a decir construcción, ¿ya? ¿Cuál va a ser el objeto? Bueno, la acción es construcción. ¿Cuál va a ser el objeto de la construcción? Digamos, va a ser construcción de un puente vehicular en el municipio de Toco, digamos, ¿no es cierto? Va a ser construcción de un puente vehicular en el municipio de Toco. Va a ser construcción de un puente vehicular en el municipio de Toco. Va a ser construcción de un puente vehicular en el municipio de Toco. Va a ser construcción de un puente vehicular en el municipio de Toco. Va a ser construcción de un puente vehicular en el municipio de Toco. Va a ser construcción de un puente vehicular en el municipio de Toco. Va a ser construcción de un puente vehicular en el municipio de Toco. Va a ser construcción de un puente vehicular en el municipio de Toco. Va a ser construcción de un puente vehicular en el municipio de Toco. Va a ser construcción de un puente vehicular en el municipio de Toco. Va a ser construcción de un puente vehicular en el municipio de Toco. Va a ser construcción de un puente vehicular en el municipio de Toco. Va a ser construcción de un puente vehicular en el municipio de Toco. Va a ser construcción de un puente vehicular en el municipio de Toco. Va a ser construcción de un puente vehicular en el municipio de Toco. Va a ser construcción de un puente vehicular en el municip
un puente de, de un puente vehicular. ¿En dónde? Municipio de Toco, de Toco. ¿No? Entonces, ese es mi proyecto, ¿no? Entonces, ya hemos cumplido con la acción, qué va a ser de la acción, y luego dónde va a estar ubicado. Ahora, existe una salvedad, ¿ya? Lo que se llama el nombre formal. A veces en el nombre formal o en los estudios que nosotros que se realizan, a veces pueden ser, por así decirlo, medio largos, ¿no es cierto? A veces pueden haber construcción de un puente vehicular con 2 secciones de caminos, de 2 secciones de vías, ¿no es cierto? De esa forma puede ser demasiado largo. Bueno, el nombre es bastante largo. Entonces, nosotros podemos registrar en el CICIN Web ese nombre del proyecto de acuerdo al estudio o al EDDP, ¿no? Pero para el tema del registro en el CICIN Web, el nombre que va a estar registrado en el CICIN Web tiene que ser lo más corto posible, lo más sintético posible, ¿no? Pero ya en la parte del nombre formal podemos ampliar nosotros de acuerdo a nuestro estudio. Por ejemplo, podemos agarrar y decir construcción que se llame de acuerdo a nuestro DDP, y poder decir construcción puente vehicular de 2 vías, para el municipio de Toco. Eso va a estar. De esa forma, en cualquier momento, cuando se haga el tema de una auditoría, por así decirlo, y nos digan, ¿por qué este nombre no es igual que el nombre del estudio? ¿No es cierto? Entonces, podemos nosotros mencionar que en el CICIN Web se justificar, podemos no mencionar, sino podemos justificar que en el CICIN Web tiene que regirse las características que te dice el sistema. Pero, sin embargo, el nombre formal, en la casilla de nombre formal, está tal como indica el estudio de preinversión, ¿ya? Entonces, podemos incluirlo con eso. Luego, tenemos que decir, ¿no? Se supone que un proyecto de construcción, ¿qué tipo de proyecto va a ser? Va a tener que ser un proyecto capitalizable. Entonces, el sistema ya te selecciona que este tipo de proyectos, que son construcciones, es un proyecto capitalizable. Entonces, ya no hay de dónde, ya no hay de dónde escoger, o que no sea, que por así, si quisiéramos que sea no capitalizables, el sistema ya no te permite. Luego, área de influencia. ¿En dónde va a estar la influencia? ¿Va a ser urbano, va a ser rural, va a ser urbano-rural o va a ser en la frontera? En este caso, digamos, bueno, por ser una provincia, un municipio, ya va a ser rural, ¿no es cierto? Ahora, también tenemos que definir, ¿no?, fecha estimada de inicio y fecha estimada del término, ¿no? Entonces, esto es un poco ya la lógica, es de dónde sacamos esta información. Se supone que en el proyecto, cuando nos mandan la documentación correspondiente para la inscripción de un proyecto, te mandan con una ficha técnica, ¿no es cierto? La ficha técnica te dice cuántos días calendarios tiene la ejecución del proyecto. Licenciado, perdón. Sí, dígame. Licenciado, perdón, que le interrumpa una preguntita antes que se pase en el tema de la localización. ¿No es cierto que hemos puesto ahorita municipio de Toco? Sí. Normalmente los municipios tienen varias comunidades, digamos que no es específicamente ahí y es en una comunidad. Ya. ¿Qué hago? ¿Lo mantengo como municipio de Toco o pongo comunidad de tantos, por decir?
si tienes a ese detalle, es mucho mejor, ¿no es cierto? Por ejemplo, en mi caso, ¿no es cierto? Yo soy de la gobernación, ¿no? Yo tengo 48 municipios, así, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo ese detalle de decir tal región, tal comunidad, etcétera, es mucho mejor. Cuanto más exacto sea, cuanto más detallado sea la información, va a ser mucho mejor, va a tener mayor exactitud de la información que estamos llenando nosotros, ¿no? Pero sí, es muy buena opción que ustedes ya al momento de registrar te digan exactamente en qué comunidad es, a veces, o en qué ríos es, o a quiénes van, o dónde exactamente va a estar. Pero de todas formas, van a ver que cuando una vez se llene la información, incluso nosotros podemos hacer la georreferenciación del proyecto. Exactamente decir, en este punto es, en este punto es, georreferenciado, ¿no? Pero ya en el nombre ustedes también pueden tenerlo. Está bien, gracias. ¿Ya? Entonces, la fecha estimada de inicio, por ejemplo, ¿no? Se supone que en la ficha técnica que nos mandan el proyecto o en las especificaciones que tiene ya el proyecto, te dice cuánto tiempo de ejecución va a tener, ¿no? Por así decirlo, va a tener una ejecución de 365 días, ¿ya? Pero, si nosotros vamos a iniciar en la gestión 2022, ¿no? Se supone si son 365 días, va a llegar hasta más o menos, si iniciamos ahora, va a iniciar hasta el mes de julio del próximo año. Pero tenemos que también considerar, ¿no? El tiempo tal vez el tiempo de licitación, o el tiempo que va a tomar nuestra licitación, o el tiempo podemos considerar desde cuándo se va a dar más o menos la orden de proceder del proyecto, ¿no? Entonces son estimados, ¿no? No hay que ser tan estrictos en ese punto, ¿no? Son estimados, que si nosotros agarramos y hacemos demasiados exactos, vamos a tener que generar dictámenes de cambio de fechas, ¿no? Entonces, tenemos que tener tenemos que dar una holgura correspondiente, pero tampoco podemos hacer una holgura tan larga, ¿no? Si nosotros decimos que va a ser 365 días, ¿ya? Y tendría que acabar en la gestión 2023, no me voy a alargar hasta la gestión 2024, porque va a ser ilógico, ¿no es cierto? Tenemos que dar una holgura de 1 o 2 meses en el peor de los casos, ¿no? Entonces vamos a decir que el proyecto va a ser de 365 días. Entonces va a iniciar en agosto, por así decirlo, el 10 de agosto, digamos, ¿ya? Y vamos a terminar, que son 365 días, el 2023 en septiembre, ¿no? Más o menos para una fecha aniversario, podemos empezar ya a tantear, ¿no es cierto? Decimos hasta el 30 de septiembre. Son fechas tentativas, que eso lo se va a ver ya con todos los procesos administrativos que conlleva hasta la licitación. Una vez registrado la información básica, le decimos grabar, ¿no? Y va a aparecer aquí el proyecto, ¿no? Construcción puente vehicular municipio de Toco, ¿ya? Ya hemos llenado la información básica, la información general. Ahora tenemos que verlo, el siguiente punto es registrar la problemática. Ayer ya les he hablado, ¿no es cierto? Lo que es cuando se está hablando de un proyecto de inversión pública, tenemos que identificar primero la problemática, cuál es la solución planteada, cuáles son los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. En este caso,
podemos ver lo siguiente, ¿no? Bueno, primero es la clasificación del proyecto. ¿Qué tipo de clasificación va a tener? ¿En qué rango, en qué tipo de plan va a estar? ¿No? En el Plan Nacional de Rehabilitación Construcción, Plan de Desarrollo Departamental, apoyo al presupuestario sectorial, Plan de Inversión Pública, Plan de Proyectos TTP. Entonces vamos a decir, por así decirlo, que mi proyecto está dentro del Plan de Inversión Pública, ¿no? Esto va a depender mucho de la institución. Si ustedes tienen un plan, un PTDI, y está determinado, si está considerado la ejecución de este proyecto en tu PTDI, entonces dirás dentro de tu plan municipal, ¿no es cierto? O es en este caso, si fuera en el caso mío, podría ser también en el plan de desarrollo departamental, ¿no? Pero lo vamos a colocar como plan de inversión pública, ¿ya? Luego decimos qué programa va a ser inversión pública, ¿no? Entonces son opciones que tienes que seleccionar al momento que te permiten definir en qué plan estaba considerado la ejecución de tu proyecto. No nos olvidemos que todo proyecto que nosotros ejecutemos en cualquier institución tiene que estar enmarcado o tiene que estar considerado dentro de nuestros planes, ¿no? Siempre en la lógica de la planificación, nosotros primero definimos primero tenemos que articularlos a lo que es el plan de desarrollo económico-social, y a partir de ese plan de desarrollo económico-social tenemos que hacer nuestros PTDIs, ¿no? Nuestro plan de desarrollo, nuestro PTDI y también nuestros PIs. Entonces, esa es la forma de articularse a estos planes a mediano y a largo plazo, ¿no? Entonces, como problema, por ejemplo, ¿cuál sería el problema para la construcción de un puente? ¿No es cierto? Podría ser la falta de, bueno, no tanto el problema para la construcción de un puente, podría ser la falta de accesos adecuados, de forma segura, eh, eh, falta de accesos viales, ¿no? Podría ser falta de accesos viales al municipio de Toco, ¿no? Falta de accesos viales al municipio de Toco, que origina, por así decir, que origina dificultades, para la población del municipio, ¿no? Entonces tenemos que identificar. Este tema del problema, nosotros no tenemos que inventarlos. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que saber. Los que tienen que desarrollar, se supone que el proyecto, un EDTP, ¿no? Es elaborado por especialistas, ¿no? Y los especialistas lo primero que identifican cuál es el problema. ¿Y cómo se va a solucionar el problema? En este caso, a través de la construcción de un puente, por así decirlo, de un puente, vehicular, que comunique al municipio con el departamento.
el departamento, ¿ya? Esa es la solución que estamos planteando. Ahora, el objetivo general sería la construcción de un puente, qué sé yo, de 50 metros de largo, con accesos, ¿no? Objetivos específicos ya podrán ser construcción, habilitación de carriles, carriles para el puente, ¿no? También podría ser el tema de resguardo o el tema de seguridad vial, construcción de aviones de seguridad del puente, etcétera, 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 ¿no? Nuevamente, toda esta información tienen que ser recabado por parte de los usuarios, ¿no? que tienen que solicitar a las unidades ejecutoras. Ustedes no pueden inventarse la información, tienen que solicitar, ¿no? Y sobre todo, el tema de la descripción o tema de la solución planteada tiene que ser, cualquier proyecto tiene que tener objetivos que puedan ser medibles, por ejemplo, tienen que estar relacionados con indicadores que pueden ser medibles, ¿no? En este caso, bueno, ¿para qué les sirven? ¿Para qué les va a servir los indicadores? Para que ustedes puedan registrar también las metas del proyecto, porque hay una parte donde se registran las metas del proyecto, cuáles van a ser las metas, y al momento de su cierre también te pide también el tema de las metas que te has propuesto, cuánto has llegado a cumplir. Entonces es importante que en un proyecto identifiquen claramente cuáles son las metas, cuáles van a ser tus objetivos, ¿no? Que tienen que ser cuantificables, por ejemplo, necesariamente, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de si estamos construyendo o si va a ser un proyecto de una escuela, ¿no? Tendrían que decir cuántos metros cuadrados van a ser, cuántas aulas, cuántos baños, cuántos batería de baños va a tener, para capacidad de cuántos niños, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ya tienen que identificar claramente en la solución planteada, en el objetivo general, del objetivo específico, todos estos datos, ¿ya? Entonces, una vez que tengas todos esos datos llenados, se graba, ya. Una vez grabado, pues, tenemos que pasar al siguiente punto. Ya hemos grabado los aspectos generales, ya hemos grabado la problemática, ya hemos grabado la localización, ¿no? La localización, ahora este es un punto bien importante, ¿no? Ahora, en el caso de la localización, tenemos que definir dónde va a estar ubicado nuestro proyecto. Tenemos que decir Cochabamba, ¿ya? Ahora, ¿a qué municipio va a pertenecer? Tenemos que agarrar y decir al municipio de Toco, ¿no? ¿Ya? Ahora, también podemos, el sistema bueno, tiene una base de datos, ¿no? Donde te define el municipio de Toco, por ejemplo, cuántos habitantes tiene el municipio, cuánto número de hombres, cuánto número de mujeres. Ahora, yo puedo agarrar y decir con el proyecto qué cobertura voy a tener, a cuántos habitantes voy a beneficiar, ¿no? Si tengo ese dato, tendría que colocarlo. Ahora,
Si va a beneficiar a todo el municipio en sí, podían agarrarlo, podían grabar directamente. Pero si yo voy a hacer, si yo voy a ejecutar un proyecto exclusivamente para una comunidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la comunidad, por así decirlo, tiene 1000 habitantes. Entonces, aquí yo puedo agarrar y decir 1000 habitantes. Y te dice a qué porcentaje voy a cubrir del municipio, ¿no? Puede ser esa opción, ¿no? O al final de cuentas también puedo agarrar y decir, va a beneficiar al 30% de la población del municipio, ¿no? Igualmente puedo agarrar y decir el 30%. El 30% representa 2.117 habitantes. Entonces, esta característica puede tener, ¿no? Entonces, de igual manera, bueno, ya está relacionado nuestro proyecto con dónde va a estar ubicado, a cuántos beneficiarios va a tener el proyecto, ¿no? Y podemos verlo incluso el mapa, ¿ya? Esto es el tema de la georreferenciación, ¿no? Nos puede salir el tema de la georreferenciación y tendríamos que ubicar en nuestra georreferenciación, ¿no? Hay dos opciones para poder hacer la georreferenciación. La primera, ¿no? Es que nos digan o que nosotros conozcamos el proyecto, que nos digan en qué partecita exactamente es el proyecto, digamos, ¿no? Que sea, por así decirlo, en un punto específico, ¿no? Entonces agarramos y podemos dibujar una línea o podemos colocar un punto específico, ¿no? Ahí, digamos. Ese punto específico ya va a estar relacionado a la latitud y longitud, ¿no? Y podemos guardar directamente. La otra opción es que los responsables del proyecto o la unidad ejecutora del proyecto te defina exactamente la latitud y longitud. Te defina en su informe o en su ficha técnica cuál es la latitud y longitud. Nosotros podemos copiar la latitud y longitud en la ventana y automáticamente nos va a dar la ubicación, ¿no? Una vez que hemos ubicado, agarramos y grabamos, ¿no? Una vez grabado, cerramos, ya hemos ubicado el proyecto, ¿no? Entonces, toda la información, como podrán ver, estimados colegas, toda la información que nosotros llenemos, ¿no? Tiene que ser en base a un documento, necesariamente. La labor que nosotros tenemos que cumplir como usuarios del SISIN Web es solicitarle a las unidades ejecutables toda esa información, ¿no? Si nos está faltando el tema, el tema, por así decirlo, si no está bien definido la ubicación, tenemos que decir dónde está ubicado el proyecto. Si no nos están mandando la localización georreferencial, entonces tenemos que decir dónde está la georreferenciación o en el tema de la ubicación, ¿no es cierto? Un tema de un mapa donde nos defina exactamente dónde está ubicado, ¿no? Entonces, son datos que nosotros, nuevamente, no podemos inventarnos, ¿no? No debemos inventarnos, ¿no? A veces, bueno, normalmente eso pasa en los municipios, ¿no? En los municipios agarran, ya inscribí este proyecto, ¿no? Por así decirlo, por palabra nomás que quieren que se inscriba un proyecto. Pero como podrán ver, el sistema no te admite. Tienes que identificar claramente todos los datos, ¿ya? Una vez que hemos hecho la localización del proyecto, tenemos que grabarlo en qué etapa va a estar. Esto ya entra en lo que ya les he mencionado, ¿no? El ciclo de vida del proyecto, ¿no? El ciclo de vida del proyecto es que sea en su etapa de EDTP o en su etapa de ejecución, ¿no? En este caso, por así decirlo, ya va a ser la etapa de ejecución del proyecto. Entonces tenemos que agarrar y decir cuál va a ser nuestra etapa ejecución,
¿Cuándo va a ser el inicio? Podemos agarrar lo mismo que hemos mencionado en la parte de aspectos generales, como hemos puesto el 10 del 8 del 2022 y el 30 del 9 del 2023. Entonces, en la etapa componente vamos a agarrar el 10 del 8, el 10 del 8 del 2022 y el septiembre 30 del 2023. Entonces, agarramos y grabamos, ¿no? Ahora, tenemos que verlo el costo del proyecto, ¿no? Esto es nuevamente en lo que les he explicado anteriormente. Una cosa es el costo que tenemos que definir para todo lo que va a ser el proyecto. ¿Y de dónde sacamos nuevamente el costo del proyecto? De nuestro estudio. En nuestro estudio nos dirán que el proyecto cuesta, por así decirlo, 10 millones de bolivianos, ¿no? ¿Cuánto de esos 10 millones de bolivianos es para construcción y cuánto es para supervisión? O incluso puede tener otros componentes más, ¿no? En un proyecto de inversión, pueden tener los componentes de construcción, los componentes de supervisión, los componentes de acompañamiento, el componente de equipamiento, ¿no? En este caso, como es un proyecto de construcción de un puente, ¿cuál podrían ser los componentes que debería tener? ¿No? El componente de vamos a escoger que es en ejecución, vamos a colocar que es en agosto 10 del 2023, septiembre 30, ¿no? Guardamos. Estamos diciendo que el proyecto es en su etapa de ejecución, ¿no? ¿Qué componentes va a tener? Como es una construcción, a lo mucho va a tener infraestructura, construcciones, edificaciones. Ahora, aquí es una cosa importante, ¿no, colegas? El tema, ayer ya les he hablado que en un proyecto tenemos que tener los recursos asegurados, ¿no? Si el proyecto va a ser financiado en su completitud por la entidad, entonces, como aporte propio, tenemos que colocar, por así decirlo, en este proyecto nos va a costar 9.500.000 bolivianos el proyecto, ¿ya? Como construcción. Guardamos. Y supervisión. Insumos, estudios, equipamiento, supervisión. En la supervisión, digamos que es 500.000 bolivianos. Ahora, ¿qué pasa? Con estos datos nosotros estaríamos asegurando que el 100% del proyecto va a ser financiado por la institución, ¿ya? Pero si nosotros tenemos un proyecto de inversión pública que va a ser financiado a través de un convenio intergubernativo o interinstitucional, entonces en el convenio intergubernativo tenemos que definir exactamente cuánto va a dar la otra entidad, cuánto va a dar nuestra entidad, en qué componentes va a estar identificado, para qué componentes va a dar la otra entidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros para esta construcción de un proyecto hemos firmado un convenio con el mismo municipio, donde el municipio nos va a dar el 50%, que va a estar destinado tanto para supervisión, para la construcción, entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que agarrar y decir
que de los 9.500.000 sería 475.000, ¿no? 475.000 bolivianos. 475.000 bolivianos. 4.075.000, ¿no? 4.750.000 bolivianos va a ser la contraparte del municipio para el componente de construcción, ¿no? 4.750.000. Si agarramos, va a ser el 50%. Es decir, de acuerdo al convenio, el 50% va a ser financiado por nosotros y el 50% va a ser con cofinanciamiento, ¿no? Lo mismo en el tema de supervisión. Va a ser 250.000 bolivianos como contraparte de nosotros y 250.000 bolivianos como contraparte del municipio de la otra entidad. Pero ojo, ¿no, compañeros o estimados colegas? ¿No? Esta distribución lo tenemos que hacer en base a un convenio vigente. No podemos hacerlo primero, agarrar y hacer la distribución o el planteamiento y recién luego hacerlo el convenio. Lo primero que tiene que estar es firmado el convenio y luego recién registrar el proyecto. ¿Ya? Entonces, en esta parte de la información, nosotros especificamos cuánto va a ser el proyecto, cuánto va a tener el proyecto de inversión pública, con cuánto de presupuesto, ¿no? Luego tenemos que verlo el tema de cuánto es el costo total, perdón. Siempre hay que diferenciarlo, lo que es el presupuesto y lo que es el costo total, ¿no? Luego, la siguiente opción es el empleo, ¿no? ¿Cuánto de mano de obra calificada? Lo mismo. Estos datos vamos a tener que sacarlo de lo que es el EDTP, el Estudio Técnico de Preinversión. Por así decirlo, se va a necesitar para hacer el proyecto mano de obra calificado, por así decirlo, 3 ingenieros, ¿no? Ya. Luego, mano de obra no calificada, rural, por así, vamos a contratar a 10 ayudantes o a 10 personal de mano de obra calificada, ¿no? Y mano de obra semicalificada, por así decirlo, maestros, contramaestros, por así, pues, cuatro personas. Entonces ya nos están diciendo cuántas personas van a trabajar en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, viendo nuevamente, ¿no? Son aspectos generales que siempre hay que manejarlo, la problemática que es muy importante para nuestros proyectos, porque a partir de esta problemática vamos a determinar cuál es el objetivo de nuestro proyecto, cuál va a ser los objetivos generales, la localización, la etapa componente, si va a ser en la etapa de preinversión o en la etapa de ejecución, y el empleo, ¿no? Entonces, una vez, si ya tenemos todos esos datos, ¿no? Lo siguiente ya es sacar, el dictamen del proyecto. ¿Ya? No sé si hay preguntas hasta este punto, ¿no? De todas formas, esta otra parte del dictamen es muy importante, estimados colegas, porque a partir de esto ya estamos dándole formalidad al proyecto, ¿no? Cuando sacamos un dictamen es algo ya muy formal. No podemos, una vez inscrito en un proyecto, agarrar y decir, por alguna razón lo desechamos así por así. Incluso para cancelar un proyecto, cuando una vez inscrito,
tenemos que hacer todo un trámite correspondiente que nos permita, que te permita borrar, por así decirlo, del sistema. ¿Ya? Entonces, el dictamen lo podemos ver el día de mañana, cuántos tipos de dictámenes existe, qué consideraciones hay que tomar en cuenta al momento del dictamen y sobre todo el tema del cuidado de registrar la información en el dictamen, ¿no? Porque el dictamen, no nos olvidemos que es una declaración jurada que le vamos a hacer firmar a la MAE y que va a firmar el responsable del proyecto. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta este punto, no sé si tienen alguna duda, ya para continuar el día de mañana. No, ninguna, ingeniero, todo claro. ¿Ya? Entonces, nos estaríamos viendo el día de mañana. Muchas gracias por su atención, muchas gracias, que tengan un buen descanso. Está bien, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana.